Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leilani Mayán Rosas Castro del grupo 501 y el día de hoy vengo explicándoles el tema de derechos humanos como garantías jurídicas y judiciales para el acceso a la justicia agraria. Conocer la importancia de lo que es el derecho agrario es indispensable para nuestro camino y práctica profesional. Como sabemos, esta rama es la encargada de hacer la defensa del tipo de derecho social que se encarga de regular la propiedad de la tierra y proteger a los campesinos, en donde con relación al Estado y instituciones como son la Secretaría de la Reforma Agraria, son las encargadas de aplicar las leyes agrarias y la Constitución en casos como la posesión de derechos de propiedad y también en base a lo que observamos en la reforma del artículo 27 constitucional. En el siguiente cuadro comparativo me encargué de poderles mostrar lo que son los principios, garantías y los derechos de las personas indígenas y afromexicanas en cuestión al derecho agrario. Como sabemos, en el artículo 17 de las Declaraciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, se reconoce explícitamente el derecho a la tierra y recursos naturales para quienes trabajan en el campo buscando un nivel de vida digno y de seguridad. Esto con el fin de la inclusión de los pueblos indígenas y afromexicanos para brindar un crecimiento económico, desarrollo social y la reducción de la pobreza, dando pauta a la justicia social. Como sabemos, el derecho humano y el derecho agrario constituyen un paradigma fundamental en el sistema jurídico mexicano contemporáneo. Esto con base a lo establecido en el artículo 1 constitucional, en donde observamos el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Es de esta forma que se ha dado reconocimiento al acceso y uso y disfrute de la tierra, viéndolo como un derecho fundamental vinculado a la dignidad humana, así como también con base a la reforma del artículo 27 constitucional de 1992, donde hubo una transformación en el régimen de la propiedad social, manteniendo el reconocimiento de la propiedad ejidal y comunal como formas específicas de la tenencia de la tierra, protegidas constitucionalmente. Por su parte, es que damos la entrada a las garantías de derecho agrario, que son las que se constituyen el conjunto de instrumentos y mecanismos, así como los procedimientos jurídicos establecidos para asegurar la efectividad, protección y restitución de los derechos agrarios cuando estos son amenazados o vulnerados. Estas garantías, si bien en materia agraria están establecidas principalmente en el artículo 27 constitucional, que reconoce las tres formas de propiedad como zona pública, privada, social, en donde entra parte de lo ejidal y lo comunal. Por su parte, los tipos de garantía que nos podemos encontrar de manera primaria y secundaria son la garantía constitucional que observamos en el artículo 27, como el juicio agrario, el amparo agrario directo y indirecto, la procuraduría agraria y la consulta previa, que es la otorgada a los pueblos indígenas. Como observamos en el cuadro comparativo, también existen otro tipo de garantías jurisdiccionales principales como mecanismos complementarios que refuerzan la protección de los derechos agrarios, como son el Registro Agrario Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mecanismos internacionales como los observamos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en los artículos 8, donde observamos las garantías judiciales, y en el artículo 25, que nos ofrece la protección judicial. Por otro lado, en nuestro artículo segundo constitucional, reformado en el año 2001, tras los acuerdos de San Andrés, establece que México es una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, reconociendo los derechos específicos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. De esta forma es que los pueblos originarios y afrodescendientes en México constituyen un régimen jurídico especial fundamentado en el reconocimiento constitucional de la composición pluricultural de la nación y en la protección de los derechos colectivos sobre las tierras y territorios ancestrales. Asimismo, en este mismo artículo segundo constitucional se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y en el artículo 27 constitucional, en la fracción 7, se le protege la propiedad comunal de los núcleos de la población indígena. Así es por hecho que, por último, los principios de derechos humanos aplicados al derecho agrario constituyen directrices interpretativas y de la aplicación normativa que orienta la actuación de las autoridades jurisdiccionales
administrativas y legislativas, en la protección y garantía de los derechos agrarios, esto bajo el enfoque de la maximización de los derechos fundamentales. Estos principios vienen derivados de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en donde podemos encontrar principios como el pro persona, universalidad, interdependencia, progresividad y no regresividad, igualdad y no discriminación, participación y la reparación integral. En conclusión, hemos observado en los puntos tratados que el reconocimiento del humano del acceso a la tenencia de la tierra representa una evolución paradigmática en el derecho agrario mexicano, en donde observamos la incorporación de los principios garantías y observamos el reconocimiento constitucional de los derechos territoriales de pueblos originarios y afrodescendientes, marcando un hito histórico en la superación de visiones y dando reconocimiento en especial de estos pueblos con sus territorios ancestrales.